Este domingo, 17 de abril, Rusia daba un ultimátum para la rendición de Mariúpol, ciudad a orillas del mar de Azov, en la provincia de Donetsk, región del Donbass, en Ucrania. Los que abandonen las armas salvarán su vida, es su única oportunidad, dijo el Kremlin a los soldados ucranianos. Ucrania se ha negado a entregar la ciudad. La toma de Mariúpol supondría un puerto clave para el control ruso del Donbass y Crimea. Ah, mira, genial. Un mes después del inicio de la guerra, un equipo de carne cruda estuvo en Polonia, a donde han llegado más de la mitad de los refugiados y refugiadas, más de 2,5 millones de personas, que han abandonado su país huyendo de la invasión de Putin. Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La gente corriente fue la primera en acoger a los refugiados, en su propia casa. También a nosotros nos abrieron la puerta. Hola, Rocío. Mucho gusto. Nada. Encantada. Bienvenidos a Cracovia, ciudad abierta. ¿Ya? Ganaste una confianza del perro. Bueno, casi. Casi, porque es nuestro perro. El perro viene de Ucrania. Pero ya se siente, vamos. Lo que es suyo es el sofá. Adelante. Bueno, y es Svieta. Álvaro. Dzień dobry. Nos saluda Vlada, una niña ucraniana de 7 años que se asoma desde la puerta de su cuarto al fondo del pasillo. 3 semanas después de huir de su casa, es la primera vez que habla espontáneamente en polaco. Pero eso lo sabremos después. Pero si quieres, ¿más dulce o me estás pasando? Crudos días, Rocío. Bienvenidos de vuelta. Dzień dobry. Buen día. Sería la respuesta en polaco, algo así. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hace 2 semanas, Rocío Gómez y Álvaro Vega viajaron a conocer cómo la guerra había cambiado la vida a ambos lados de la frontera. Estuvieron en Cracovia y hoy nos traen algunas de las historias que escucharon. ¿Quién os recibió allí? Pues la perra que ladra se llama Seri. Es pequeña, pero ladra como si defendiera su casa. Lo es, su casa, desde el pasado 1 de marzo. Nos avisaron al principio que viene madre, hija y perro. Yo cuando vi el perro dije, ¿perro también se queda? Interesante. Miro a Javi todavía los ojos más grandes que yo. Pero mira, ahora mismo cómo ha cambiado la vida es que cuando Javi juega Real Madrid, la pequeña perriña y se sube ahí al sofá, se le pone ahí y juntos están viendo el fútbol. Cuando Javi y Olga abrieron su casa para coger a Svieta y su hija Vlada, no sabían que viajaban con su perra. Fue solo uno de los cambios que les esperaban. Una semana nos hemos sentado ahí, ya eran las 11 de la noche, las chicas ya dormían y estuvimos ahí un poco digiriendo lo que está pasando, o sea, asumiendo lo que pasa y dije, madre mía, cómo ha cambiado nuestra vida en 3 semanas, que ahora tenemos ahí los turnos para ir con la niña, para llevar la niña, hacer los deberes. Entonces eso es más curioso del mundo, un español con una ucraniana que están haciendo los deberes de polaco. El sofá del que me habla está a la derecha, la cocina en el centro de un hogar acogedor con pared de ladrillo. Nos sentamos alrededor de una mesa alta de madera llena de comida para compartir. Hay una similitud de la cocina, entonces tenemos las mismas sopas que llevan los mismos nombres, pero lo que lleva dentro es bastante distinto. Entonces la cocina... ¿Cómo conociste a Olga y a Javi? Por las redes que nacen de Hortaleza, a través de Isa, una amiga de Ray Sánchez, nuestro compañero en el equipo. Preparando el viaje buscábamos contactos en Cracovia que nos ayudasen a entender la ciudad y cómo estaba funcionando la acogida allí. Isa nos pasó el teléfono de Javi, que nos invitó a su casa en la ciudad de Cracovia. Olga es su mujer y es polaca. El sueño de Javi era ser periodista, pero decidió viajar y estudiar lenguas eslavas. Por eso sabe ruso, que curiosamente es la lengua común en Kharkov, la ciudad de la que ha huido Sveta. Меня зовут Светлана, я из Украины, город Харьков. Приехала в Польшу со знакомыми и нашли мне
знакомых, у которых я на данный момент живу. Очень классные, хорошие люди, я их обожаю, очень добрые и во всем мне помогают. Спасибо им большое. Me llamo Sveta, soy de Ucrania, soy de Kharkov, llegué aquí a finales de febrero y aquí es donde me conocí con Olga y Javi, que nos han acogido muy bien y nos ayudan y así es como nos hemos conocido y les doy muchas las gracias por cómo nos están ayudando. Javi nos ayuda con la traducción y con la risa. La risa era un poco el idioma común. Hubo risas en muchos momentos de aquella cena. A pesar de la guerra. Bueno, la risa activa las neuronas espejo, que son las que ayudan a experimentar las emociones del otro, y por eso juega un papel fundamental en la empatía. Algo así como una herramienta para sincronizar el ánimo y fortalecer relaciones en grupo, entre los chimpancés al menos. Bueno, ¿y qué somos nosotros, si no eso? ¿Chimpancés? Pues eso. Quizás sin risa no podríamos asumir una conversación así. Sveta huyó de la batalla de Kharkov, una de las primeras en la ofensiva rusa. Esta ciudad, situada en el noreste ucraniano y a 40 kilómetros de la frontera con Rusia, es un objetivo estratégico. Lleva 54 días siendo asediada y este fin de semana se han intensificado los ataques. Ayer, uno de estos ataques en el centro de la ciudad mató al menos a 5 personas y 13 resultaron heridas, entre ellas 4 cocineros de World Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés, presente en la zona. Kharkov es la segunda ciudad más grande del país. Vivían algo más de 1,5 millones de personas. Cientos de miles, como Sveta, han podido escapar. Y otros, como su marido, resisten a la nueva ofensiva lanzada en estas últimas semanas. Qué duro, tiene que ser para ambos, para él y para ella, estar separados en esta situación. Háblanos de su familia de acogida. ¿Quiénes son Javi y Olga? Pues yo soy Olga, pues soy polaca. ¿Qué más? Desde el primer día de la guerra era bastante más o menos claro para nosotros que hay que hacer algo. Y Javi, como ha subido una oferta ya por internet, al principio estábamos pensando que a lo mejor vamos a recibir a alguna gente de los amigos que tenemos ucranianos también por Cracovia, a lo mejor sus familias que están huyendo de la guerra, pero al final pues nos han llamado el lunes, creo, el lunes, ¿no? Nos han llamado. Y ahí vino Sveta, la niña y el perrito. A ver, no nos conocíamos antes, nada, pero ya ahora llevamos 3 semanas juntos bajo el mismo techo. Hace 2 meses no se conocían, pero nos reciben como una familia numerosa. Cuentan que tienen muchos amigos ucranianos. Antes de la guerra ya vivían en Polonia más de 1 millón por la oferta laboral. Ahora, nos cuentan, se está produciendo un trasvase. Muchos hombres trabajadores han vuelto a su país para luchar y las mujeres y los niños han salido y buscan trabajo. Olga te contaba que se conocieron por internet. ¿Cómo fue? Eso me preguntaba yo. Мы из Харькова ехали 3 суток. A las 3 o las 4 de la mañana les despertaron en Kharkov, que estaban disparando y salieron bombardeando, salieron corriendo de la ciudad y fue muy duro, lo vivió muy tremendo y llegó a la frontera y a través de una amiga que había conocido también en la huida y con unos voluntarios contactaron con nosotros. ¿Cómo? ¿Dónde encontraron? O sea, ¿lo pusisteis en Facebook o en qué tipo de red? Nosotros lo pusimos en Facebook y luego alguien me refirió a una página en Facebook que se llama Ayuda para Ucrania, donde había muchísimo movimiento. Puse ahí el anuncio, luego en Google Maps también tienes la posibilidad de ponerlo y a través de un formulario también. Entonces toda esa información llegaba al Centro de Ayuda de Refugiados y los voluntarios simplemente están llamando, buscaban quién tiene teléfono y llamaban. Una cosa curiosa es que durante los primeros días yo no conseguí quitar el anuncio, tampoco me preocupaba, pero luego intentaba y no podía. Y durante los primeros días que ellas llegaron, cada día me llamaban 40 o 50 personas. Veo que tienes alojamiento. Antes de hablar de esta acogida espontánea, le pregunté a Sveta por el recorrido que ella hizo. Vamos abriendo un mapa. Я из Луганска. Soy de Lugansk, nos dice mientras abríamos ese mapa que había impreso Álvaro para situarnos. Y ella se remontaba a una huida anterior. Я из Луганска, да. Там мой родной дом. Su casa natal. Я там родила дочь. Владу. Dio luz a su hija. Sveta, если трудно для тебя, то не надо говорить. Не, нормально. Когда я ее рожала, была бомбежка.
Грады летели и тряслись окна. Cuando estaba dando a luz, eso nos lo contó el otro día, cuando estaba dando a luz escuchaba las bombas. Было очень страшно, но я держалась. Вот, потом через 3 недели приехал за мной муж, он из Харькова. Después de dar a luz a la niña, su marido, porque el marido es de Kharkov, las cogió, las vino a buscar, porque en ese momento era guerra en Lugansk, y las llevó a Kharkov, ¿no? Y durante los últimos 8 años, 7, han vivido en Kharkov. Una vida marcada por una guerra que empezó hace mucho. Por desgracia no es la primera vez que tiene que huir. Hace 2 meses no sabíamos pronunciar Lugansk y hoy quizás sepamos situarlo en el mapa. Se encuentra al este de Ucrania, en la región del Donbass. 3 días antes de comenzar su ofensiva, Putin reconocía la República Popular de Lugansk, que se autoproclamó independiente el 28 de abril de 2014, en el contexto de las protestas prorrusas surgidas en respuesta a las protestas europeístas del Euromaidán, lo que dio lugar a una guerra civil desde hace 8 años, que dura hasta ahora y que es una de las razones del conflicto, como os hemos contado en programas anteriores. Fue la primera vez que Sveta huyó de las bombas y ahora lo ha tenido que volver a hacer. Не смогла поехать. Entonces ella escapó, tuvo suerte de escapar, pero no todo el mundo pudo escapar. Por ejemplo, su madre sigue en Lugansk, porque bueno, ahí no hay bombardeos, no es zona de guerra ahora, antes sí, pero ahora no. Pero sin embargo su marido se ha quedado allí, en Kharkov. El marido ahora está luchando, y hoy lo vemos en las llamadas por WhatsApp de videollamadas, y el otro día pues eso, vemos las granadas, ¿no? Los kalashnikovs, todo lo que tienen. Ellos viven en una especie de, por así decirlo, como un garaje, y hace 2 o 3 días cayó ahí una bomba, por suerte no estaban, y ahí sí que pues siguen vivos y luchando. ¿Cómo lleva esa comunicación? No sé cómo lo lleva ella. Lo lleva mal, no sé si traducirlo o no, porque lo lleva mal. Lo lleva... Muchas preguntas quedaron en el aire, pero no por ello sin respuesta. En la cena hubo risas, pero también silencios. Odio caer en el lenguaje bélico, pero cada pregunta era un campo de minas. Sabías que podía dañar. Más tarde, ya sin preguntarle, Sveta quiso enseñarnos los vídeos que le mandaba su marido. ¿Vas a traducir? 8 штук прилетело. 8 bombas que han caído. Ahí ves los cascotes. En este vídeo su marido retira los cascotes de una bomba que cayó cuando ellos no estaban en el refugio. El refugio donde el marido vive desde finales de febrero es una especie de garaje cerca de Kharkov. Cuando Sveta y su hija huyeron, él se tuvo que quedar obedeciendo la ley marcial que obliga a los hombres a luchar por su país. A los pocos días, como a los 5 días o así, le llegó un uniforme del ejército. Ahora le ven a diario preparando el armamento con el que no tenía ninguna experiencia previa. Hemos hablado mucho en este conflicto de la guerra informativa. ¿Cómo se informa ella? Я читаю в Телеграме, в Фейсбуке, в Вайбере, у меня много групп. Lo que ven en Facebook, en Telegram o en Viber, que son las aplicaciones de allí. Ella intenta no seguir las noticias porque es muy difícil y muy duro para ella, y sino un poco como que se volvería loca. Y lo que más sigue sobre todo es lo que le cuenta su marido, es lo que más está informando en los vídeos que le manda. Мне интересно только то, что муж присылает, как он, что происходит. Да, вот именно там, где я живу y где он сейчас. Lo que más le interesa, más que el desarrollo específico de la guerra, es dónde está su marido, dónde está ahora, qué hace, es su mayor interés. Su madre me había dicho que está en Lugansk, que está bien esa zona y tiene más familia y amigos allí, imagino. Mejor pasa palabra. Vale. Ya te contaré. ¿Y te lo contó? También más tarde, y me lo contó aparte. El padre de Sveta había muerto de un infarto. No lo mató directamente la guerra, pero la guerra hizo que su hija no pudiera estar cerca. He dicho un par de veces que Lugansk estaba bien, porque eso me contó ella cuando hablamos. La situación también ha empeorado en estas últimas 2 semanas, pero su madre de momento no quiere huir de su casa. Le pregunté también a Sveta qué pensaba ella sobre la poca información que teníamos de lo ocurrido antes en su país, en la región de la que ella huyó y en la que sigue su madre. Спасибо, Польша, что нас, конечно, приютила, помогает. Я думаю, что... No sabe las razones porque en Europa no era interesante o no, pero que ella
Los únicos pensamientos que tiene ahora en ese sentido simplemente es de agradecimiento a que Europa está ayudando a Ucrania, Polonia está ayudando a la gente, es decir, para ella solo tiene palabras de agradecimiento, es lo único que piensa. Está agradecida a una Europa que por primera vez ha activado la Directiva de Protección Temporal, que se creó precisamente en 2001 con la Guerra de los Balcanes para dar respuesta a grandes flujos de personas forzadas a desplazarse, pero que nunca se había activado. Sorprende que Europa la active ahora, pero no lo hiciera con guerras como la de Siria. Bueno, no sorprende tanto. Influye el color de piel, ya lo hemos dicho. No obstante, valoremos lo positivo. Es una buena noticia al fin y al cabo. Sorprende también que, habiendo una respuesta institucional y común, la mayor parte de la acogida esté en manos de la gente. Os contamos que vimos cómo Cracovia había convertido en refugio casi cualquier rincón de la ciudad. Teatros, estaciones, centros comerciales, ninguno o casi ninguno gestionado por las instituciones. Olga y Javi son un ejemplo de la espontaneidad y rapidez con la que la ciudadanía se organizó. Con un anuncio en Facebook, ¿no? ¿Cómo fue? Y poco a poco alguno ha creado una página, otro ha creado un grupo en Facebook y pasando de unas manos a otras y así pues todo se organiza. Luego es verdad que también hay 3, 4, a lo mejor 5 puntos muy principales de Cracovia de recogida de refugiados y ahí también pues más o menos hay un montón de voluntarios que ayudan un poco a dirigir que por aquí vamos a ayudaros a encontrar algún piso para dormir. En otro punto, por ejemplo, podéis ir a recibir un poco de comida, aquí podéis tener la ropa y así, pues más o menos un mogollón de gente ayudando, pues así se pone todo más o menos. Así se puso en marcha la primera acogida que sigue hasta hoy. Olga dice digerir, por dirigir. Se corrige ella misma y yo podía haber eliminado el error en la edición, pero me dio por buscar la raíz. Sabes que soy una friki de la etimología. Doy fe. Y me parece acertado. La palabra digerir, del latín digerere, significa repartir, distribuir, dividir, separar ordenando. Me parece interesante para entender la encrucijada en la que se encuentra Cracovia, Polonia y quizá la Unión Europea. ¿Qué pasa luego? ¿Qué necesidades van surgiendo en la acogida? Después de tener techo y comida, ¿qué pasa con el cole y el trabajo? Bueno, pues empezamos por Vlada. ¿Cómo lleva el cole? Vlada чувствует себя... Влада чувствует себя прекрасно. Estupendo. Особенно, когда любит ее Хавьер, забирает или Ольга на велосипеде y покупает ей мороженое. Dice que está encantada, dice que siempre dice que o Javier y que Olga que le van a buscar de trabajo, dice que Olga le lleva en la bicicleta en el sillín o Javier le compra helados. Pese a las dificultades con el idioma, pese a ver a su padre entre cascotes de bomba, en esto Vlada está teniendo suerte. Olga puso además una foto de ambas yendo en bici en Facebook y de nuevo Facebook y las redes sociales funcionaron. Un amigo le regaló la bici y un casco rosa que se pone muy decidida cada vez que salen de casa. Más allá de algún niño que se ríe de ella porque no entiende el idioma, le va bien en el cole. La ratio en las clases en Cracovia y en toda Polonia han aumentado unos 4 o 5 niños por aula. Esto parece poco, pero es un reto bastante importante para la educación y el reto vendrá luego, será integrar a los alumnos que se queden para el curso que viene. La otra pregunta que nos hacíamos era sobre el trabajo de Sveta. No tardó en encontrarlo. Ella trabajaba como manager de marketing en una pequeña empresa en su ciudad, en Kharkov, y ahora ha encontrado trabajo en una imprenta. No necesita el idioma, no necesita hablar polaco. Sveta, обед есть, додай вас минуту. У нас все планируется с утра или вечером, потому что у меня график... Y pose la bote. Tiene un horario que no es nada estable. Le llaman de un día a otro si vienes o no vienes. Zimaga requiere un poco flexibilidad y ajustamiento de todos. Y lo que hacía, la broma que hacíamos al principio era que cuando le traducía y que nos estábamos riendo, que cómo era que mañana tengo turno de trabajo por la tarde y yo con Olga, vale, pues yo voy al trabajo, yo la recojo, pues yo trabajo porque tengo una llamada y Sveta, coge comida que he dejado el otro día sin para él. La dificultad para esta nueva familia está siendo esa, coordinar horarios, que por el momento, como nos cuentan entre risas también, lo consiguen. El gobierno polaco ha activado una ley de asistencia a ciudadanos ucranianos, ofrece una compensación a las familias que acogen. Hablaba ayer con Javi y me contó que les iban a pagar esta ayuda y ellos se la iban a ceder a Sveta. También las empresas les están ayudando. Por ejemplo, la empresa de Javi y Olga les ofrecen días libres para dedicarse a estas labores de acogida. Suena bien.
tanto que no cuadra con la situación vivida en la frontera con Bielorrusia a finales del año pasado, donde recuerdas que se expulsaban y golpeaban a los migrantes, ni con la reacción de este mismo gobierno, del gobierno polaco, frente a los refugiados sirios, cuando en 2015 se negó a acogerlos y recibió, por cierto, la sanción del Tribunal Europeo. Recordemos que no solo Polonia se negó a acoger entonces a la cuota de 160.000 personas que huían de la guerra, también Hungría, Eslovaquia y República Checa, el conocido grupo de Visegrado. Todos acogen hoy. Polonia se negó entonces a acoger a esas 160.000 y hoy está recibiendo a más de 2,5 millones. No sé si hay muchos polacos que son capaces de decirlo lo que voy a decir yo, pero porque son blancos, porque son muy parecidos a nosotros, porque están muy mezclados. Es que la niña de ella puede parecer la niña mía, porque tiene la misma cara, los mismos rasgos, que somos hermanos. Y porque pasa ahí, y a la gente que de verdad que no ha hecho nada mal. Y cuando hablamos de los refugiados de Siria, claro que es otra religión, otro color de piel. Lo que pasa es que durante tantos años es que esa sociedad es ultra blanca, ultra católica, todos somos parecidos, es que no hay muchos colores, no es como en Francia, en España, no, aquí bastante si ves las personas de otro color, pues te fijas en ellas. El tema, sin meter mucho en política, para mí el tema es política, es decir, si el gobierno hubiera dejado entrar a estos afganos, sirios, tal, mucha gente hubiera acogido, es decir, la sociedad civil en las ciudades. Aquí vivimos un poco lo contrario en España, es decir, en España es un país bastante liberal, muy cercano a la izquierda, pero en la capital gobierna una derecha que te mueres y va a ser peor. Aquí es al contrario. Aquí el país es conservador católico, pero es por la mayoría de los pueblos. Las ciudades son muy liberales. Sí. Varsovia, Cracovia, o sea, es inimaginable que aquí gane el Vox o se acerque. Entonces, la sociedad civil de las ciudades está muy, muy, muy avanzada. Lo que pasa es que, bueno, es político, es lo que dijo Abascal hace unos días, ¿no? A estos hay que cogerlos porque son mujeres y niñas, los otros eran varones en edad militar. Yo creo que es muy, muy importante lo que acabas de decir, porque han utilizado ese factor justo para aprofundir un poco ese miedo y esa separación, que no, ellos son de otro color, no los vamos a coger, no. Pero ahora mismo es otra cosa, es que incluso el gobierno, bueno, aunque yo he escuchado muchas palabras buenas para nuestro gobierno, que está apoyando y haciendo mucho, yo diría que está haciendo poco y a lo mejor mejor, porque así nos podemos organizar nosotros. En Polonia no está tan avanzada, creo, la prensa, ese nivel de autocrítica, de conectar, ¿sabes? Esa autoconciencia de que hace 5 años teníamos esta situación, hace 5 meses teníamos la otra situación con los otros refugiados y el debate era que si Lukashenko nos los tira y que si tal. No está a ese nivel. La prensa, por desgracia, no está libre. Solo hay un periódico y una televisión libres, el resto están controladas y no hay ese nivel que puedes a lo mejor encontrar en España, ¿no? De autocrítica en ciertos medios, ¿no? De izquierda, sobre todo. Yes. You managed. Yeah, you make it. Para entender cómo estaba funcionando la acogida, queríamos escuchar a más voces y quedamos al día siguiente en el Café Nietzsche con Konrad Penjavieter, impulsor y coordinador del Observatorio de Multiculturalidad y Migraciones. Es bastante escéptico con la política de acogida y con las cifras. La mayor parte de la información que tenemos proviene del control fronterizo. Las estadísticas hablan del número de gente que cruza por la frontera entre Polonia y Ucrania, no de la gente que cruza por Eslovaquia, por ejemplo, donde hay un número significante que llega desde la ciudad ucraniana de Odessa. Cientos de miles que no están registrados. Debes contar con eso. Y hay otra gran incertidumbre sobre el número de personas que sigue hacia España, Noruega, Alemania, Reino Unido, Canadá. También nos acompaña su compañera Carolina Cherskasau, profesora y coautora del informe La actitud de los migrantes hacia los servicios públicos y construyendo vínculos vecinales en una ciudad globalizante. Estudios sobre Cracovia en 2020. Le pregunto cómo esta ciudad está manejando la situación. Pone como ejemplo la estación de tren. Fue el primer punto en desbordarse, pero también en organizarse. Le sirvió como microcosmos para explicar que la primera respuesta ante las necesidades básicas, como la comida, por ejemplo, otra vez llegó de la sociedad civil. Los voluntarios instalaron una mesa con comida. Luego llegaron los scouts y organizaron un punto de recepción.
Vinieron los médicos y pusieron un punto de atención sanitaria. Y luego el gobierno de la ciudad también estaba allí. Y el gobierno regional también decidió instalar un punto de recepción en la plataforma 4. Desde luego, no parece que haya mucha coordinación en términos de quién está haciendo qué. Falta todavía trabajo en esa comunicación, pero ahora no es un caos como lo era al principio. Hay un control ante la alarma de tráfico de personas, por ejemplo, de redes de esclavitud sexual y contrabando. Y se está haciendo un gran esfuerzo por dialogar con todos los agentes implicados. Tuvimos la ocasión de recorrer la estación con Aska, una voluntaria que servía de puente entre todos esos actores que estaban allí trabajando. Pero más allá del shock inicial, es importante entender por qué no fluye esa comunicación, lo que nos contaban Javi y Olga, la batalla política entre el gobierno central, gobernado durante 2 décadas por el partido ultraconservador Ley y Justicia, que en polaco es PiS, y el gobierno de Cracovia, opuesto ideológicamente, respaldado por una coalición de fuerzas de centro y de izquierda. Conrad insiste en que nos fijemos en eso, porque la parálisis inicial es fruto de esta batalla política que lleva años en Polonia. Lo que hace que esta guerra sea distinta a otras es la cercanía también. Especialmente si Rusia está en medio, la gente que huye son verdaderos refugiados. Obviamente no hay ninguna diferencia entre un refugiado sirio cuya casa ha sido bombardeada por los rusos que de una persona similar cuya casa ha sido bombardeada en Mariupol. Insistimos en esto porque hay mucha gente que está haciendo un trabajo previo y se lamenta porque él, por ejemplo, lleva años intentando crear un plan que podría haber asumido a los refugiados sirios entonces y hoy a los ucranianos. Pero el gobierno no hizo nada a pesar de que la amenaza de guerra en Ucrania estaba ahí desde que comenzó, en 2014. Mi principal queja contra el gobierno viene por no haberse preparado para esto. Sabíamos que podría ocurrir, especialmente desde 2014 cuando la guerra empezó, porque esta guerra no empezó en febrero, sino en 2014 con la anexión de Crimea y la guerra de Donbass. Ahí era el momento de empezar a preparar un sistema de acogida en colaboración con Bruselas y manejar esta crisis, pero hicimos completamente lo contrario. Señala la responsabilidad del gobierno central, que era el mismo entonces y ahora. Ni en 2014 les escucharon, ni en 2022 están siendo consultados, pese a que, como nos cuenta, lleva años estudiando los movimientos migratorios. Señala también que uno de los mayores retos en esta crisis es... Ahora, este es un dato de ayer, el ayuntamiento dice que 1.500 niños ucranianos están registrados en el sistema educativo. Esto significa un gran desafío. Una de las características de esta ola migratoria es que la mayoría son mujeres y niños. El gran reto es obviamente el sector de los cuidados, la educación, por supuesto es importante, pero también lo es liberar a esas mujeres de la tarea de cuidar para poder acceder al mercado laboral. Mientras debatimos sobre el aumento de gasto militar, el sector de los cuidados sigue siendo el que nos vertebra. Os va a sonar. La falta de gobierno recae en la espalda de una ciudadanía golpeada por la inflación, la crisis energética, el precio del carburante. ¿Te suena? Sí, un poquito, absolutamente. Le preocupa que la ciudad colapse. Además, viene todo el mundo de una pandemia. Le preocupa que se agote la generosidad, pero no por falta de recursos, sino por falta de políticas que ayuden a distribuir a la gente por el territorio. No es nueva tampoco esta idea, pero es clave. De las ciudades a los pueblos polacos, de Polonia al resto del mundo que apoya a Ucrania. Como dato curioso, Biden se ofrece a recibir a 100.000 personas. Se calcula que más de 100.000 personas puede haber solo en Cracovia. Lo primero es reubicar a toda esa gente por el país o fuera, pero tras años de investigación sabe que tanto en el pasado como ahora cuesta mucho. Todos los refugiados en Polonia quieren vivir en grandes ciudades, pero al mismo tiempo era, especialmente en el pasado, pero ahora también, muy difícil encontrar un lugar para vivir con el dinero que ofrece la Oficina de Extranjeros. El sistema de acogida ofrece una cantidad de dinero para 2 meses a las familias polacas que acojan, pero no sabemos qué pasará después de esos 2 meses, y ese es el tema. No es lógico que establezcas este plan. Tienes que pensar en algo que funcione durante años si es necesario, y el sistema no se está pensando así, desafortunadamente. Critica la mentalidad cortoplacista. Todos celebraríamos que la guerra terminase hoy, pero no sabemos cuándo acabará. ¿Quiere decir esto que no podemos acoger? No, quiere decir que la acogida no se puede pensar a corto plazo. La explicación para que tantos refugiados se queden en Polonia, cerca de Ucrania, son los vínculos que nos vienen contando desde las sopas hasta el idioma, pero también su deseo de volver a casa pronto.
El problema es que llevamos 54 días después del primer ataque, 54 días en guerra, y nadie sabe cuándo podrán hacerlo de forma segura y si quedase algún sitio donde volver. Vamos a volver un momentito a casa de Javi y Olga, donde después de la cena Sveta nos enseñó las fotos de su ciudad, de Kharkov. Ну, это градами били, да, авиация, грады, побиты очень сильно здания. Dice que ahí las ciudades ahora son totalmente vacías, que no hay nadie. En Kharkov ya no queda nadie. Ya no queda nadie, que ya no hay ni mujeres ni niños, porque todos ahí se han ido, pero hay solo hombres ahí escondidos luchando. Y esto lo que has visto, esto es un centro puro, el centro. El corazón de verdad de la ciudad. Era un edificio administrativo que ya ahora mismo... Укрсибанк тоже разбомбили весь полностью. Bombardeado Одни totalmente. осколки. Delante del banco solo los restos de la bomba y de los edificios. ¿Se ha salvado algo de la ciudad? Летит, я вам так скажу, летит авиа. Decir cuál es el porcentaje de la ciudad bombardeada, destruida, es difícil, pero te puedes imaginar que miras al cielo, vienen los aviones tirando las bombas cada segundo. Así que una vez los aviones pasaron, las calles ya no existían, ni los edificios alrededor. ¿Qué era lo más bonito que ella recuerda de Kharkov? Что тебя помни? Dice que Kharkov es una ciudad de 1 millón de habitantes y pues es una ciudad muy bonita. Últimamente han abierto un zoo con muchísimos animales exóticos y como lo bombardearon, los animales se escaparon por las calles como un pánico tremendo. Es difícil o imposible imaginar un futuro, pero le pregunté a Sveta si ella lo hacía. ¿Cómo ve el futuro? O me contabais antes que quiere que su hija haga ballet, haga piano y pueda hacer todo. ¿Qué quiere hacer ella? Я хочу мирного неба ясного. Que el mundo, como lo conocía antes, Душа рвется в Украину, домой. volver a casa, a Ucrania. Я думаю, что все наладится, но не скоро. Но я думаю, что я вернусь. Рано или поздно, да. Мне нужно там быть. Que espera que se resuelva todo pronto y que ella necesita estar allí y quiere volver pronto o tarde, pero que quiere volver. Hermoso, emocionante y difícil trabajo, pero muy necesario. Gracias, Rocío. Podéis verlo gracias a Álvaro, que estuvo conmigo y ha hecho unas fotos chulísimas. Gracias a Isa, la amiga de Ray, por presentarnos a Javier. Gracias a Javi y Olga por abrirnos su casa, traducir y acoger a Svetlana y Vlada. Gracias a ellas por abrirse para compartir parte de su vida. Gracias a Alessandra Lipsak por presentarnos a Conrad y Caroline y orientarnos por la ciudad. Por cierto, que Alessandra conocía el programa. Gracias también a los que hacéis posible que este programa se abra al mundo. Gracias a la gente que hace de Cracovia una ciudad abierta. Muchísimas gracias. ¿Spasibo? Gracias. Gracias.